Tal como se nos decía, hoy se cumplen 40 años de no tener físicamente en este mundo a Miguel Ángel Asturias. Mucho ha pasado desde entonces y la verdad es que hoy vamos a aterrizar en el tema, no exactamente solo en lo literario, sino también en lo político, sino también en lo que significa tener un Nobel de Literatura en un país en el que, bueno, hay todavía muchos rezagos en educación, muchos rezagos en muchas cosas. Así que para ello tenemos ya, como usted escuchó, a un invitado no presentado, es el Premio Nacional de Literatura, es Mario Roberto Morales. Tendremos a alguien más que se unirá en los próximos momentos. Beatriz. Sí. Buenos días, ahora sí. Por supuesto que sí. Buenos días y por supuesto aprovechamos esta oportunidad para darle los buenos días a Mario Roberto Morales y el agradecimiento por estar con nosotros en A Primera Hora para conversar sobre la figura de Asturias. Vale la pena empezar así. Mario Roberto Morales, él es alguien que en un momento dado publicó un ensayo. Creo que ahora que se ríe me doy cuenta de que esperaba la pregunta. Un ensayo que fue malinterpretado por mucha gente. Se llamaba Matemos a Miguel Ángel Asturias, pero en realidad no era contra la figura asturiana, sino lo que quería era, según recuerdo, superar la manera de escribir de Asturias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenos días. Buenos días. Bueno, el Matemos a Miguel Ángel Asturias fue una especie de manifiesto intergeneracional de nuestro grupo literario, básicamente de Marco Antonio Flores, Luis de León, Luis Eduardo Rivera, Enrique Noriega y yo. Y surgió de nuestras tertulias literarias, y realmente la idea y la expresión fue de Luis de León. Estábamos hablando de Asturias después de que varios de nosotros habíamos sido invitados a ser jurados literarios en certámenes de provincia y nos dábamos cuenta de que medio mundo imitaba a Asturias. Entonces Luis dijo, el problema con esto claro, después lo de Asturias ocurrió en Chile con Neruda, ocurrió en Colombia con García Márquez, ¿no? El premio Nobel se vuelve aplastante para los escritores que vienen detrás. Entonces, Luis dijo, lo que hay que hacer es leer bien Asturias, entenderlo, ver dónde se acaba su aporte y partir de ahí. Pero para eso es necesario matarlo como hacer un parricidio, ¿no? Matarlo como influencia nociva. Entonces me comisionaron a mí para hacer el ensayo Matemos a Miguel Ángel Asturias, que la primera vez que lo dije fue en la asociación, en la APG, en la Asociación de Periodistas de Guatemala, y el presidente era Gonzalo Asturias. Entonces, y el que me invitó fue Enrique Noriega, familiar padre del Nobel. Sí, claro, sobrino, ¿verdad? Entonces, yo lo dije en forma de conferencia leída y después se publicó en una sección que tuvimos en una revista que se llamó La Semana, una sección que teníamos ahí, y se publicó en 3 entregas, se publicó el Matemos a Miguel Ángel Asturias, y aquí está en mi edición crítica de los cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias, y está también incluida en la edición crítica de Gerald Martin del señor presidente, y creo que también la incluyó ya en la de Hombres de Maíz. Así que el ensayo se abrió campo y dejó de ser en el imaginario, pues por lo menos de los estudiosos de Asturias, un ataque a Miguel Ángel, que no lo era. Era nuestra manera de rendirle homenaje. Nosotros pensamos, el mejor homenaje que le podemos rendir a este maestro no es escribir como él, sino partir de lo que hizo y buscar nuestros caminos literarios. Precisamente al día siguiente del fallecimiento de Asturias en Madrid, Manuel José Arce, en su columna El Diario de un Escribiente, publicó un artículo que por supuesto yo no leí en aquel tiempo, pero sí lo leí en el libro después, que se llama Felicitaciones Guatemala. En ese libro, muy a lo Arce, él hace como es un escrito en el que se burla de las personas que no apreciaban a Miguel Ángel Asturias. Dice, ya por fin ya se libraron de él, ahora ya pueden celebrarlo. ¿Usted cree que después de 40 años Guatemala aprecia a Miguel Ángel Asturias como debiera? No, al contrario, ahora mucho menos, y desgraciadamente no solo Guatemala, los libros de Asturias están ausentes en las estanterías de las librerías de habla hispana.
y esto se debe a que a partir de los años 70 la edición de libros responde al mercadeo, ¿no? Al mercadeo y la publicidad. Se crean lectores para cierto tipo de literatura y naturalmente el criterio para juzgar la literatura dejó de ser la calidad literaria a partir de los años 70, 80, y ahora lo bueno literario es lo que se vende, no lo que la crítica especializada o la crítica periodística dice que es bueno, ¿no? Asturias todavía fue de los escritores que buscaron calidad literaria, y eso se fue acabando precisamente con los libros del boom, posteriores a su gloria inicial, posteriores a Rayuela, posteriores a La región más transparente, posteriores a La Casa Verde, posteriores a 100 años de soledad. El mismo Boom empezó a escribir para el mercado editorial y a partir de ahí se crearon, incluso ahora los certámenes literarios son mecanismos de mercadeo y publicidad para libros que son creados con base en sondeos de mercado. Digamos, una editorial española le pide a sus agentes literarios que le digan a sus escritores representados que necesitan una novela con estas y estas características para el verano del año entrante, ¿no? Y los escritores se ponen a escribir. Asturias todavía no. Entonces, Asturias, como no entra en esto, ni en el boom, porque él es el que le abrió las puertas al boom, junto con Rulfo y con Alejo Carpentier, entonces se ha venido a menos, ¿no? Se ha venido muy a menos. Además, el único escritor del boom que lo defendió fue Vargas Llosa. Pero Carlos ¿lo defendió Fuentes, de qué? Lo defendió de las críticas que se le hacían a partir de la condena que Roque Dalton le hizo en tanto que le criticaba haber aceptado la embajada de Guatemala en París en un gobierno contrainsurgente ya como el de Méndez Montenegro, y le sacaba la frase de Asturias, el poeta es una conducta moral. Roque Dalton le reprochaba que el que había traicionado esa frase era él, su propio autor, ¿no? al aceptar la embajada en París. Después se ha ido descubriendo que la embajada en París la aceptó por orientaciones del PGT, del Partido Guatemalteco del Trabajo, pero mientras eso se aclaró, Asturias fue satanizado incluso por el mismo boom, ¿no? Y contribuyó a eso su desliz de haber acusado a García Márquez de plagio también, ¿no? Con nosotros ya está aquí Luis Aceituno, él es periodista y escritor, a quien también le damos los buenos días y le agradecemos que nos acompañe en A Primera Hora. Luis Aceituno, ¿cómo leer a Asturias? ¿Qué es lo indispensable que cualquier oyente que tenemos en este momento escuchando este programa debe saber sobre el Premio Nobel guatemalteco? Digamos, junto a Rubén Darío, Asturias creo que esos genios que únicamente se dan en una región así por cada 100 años, cada 200 años, ¿no? Realmente cuando uno regresa a Asturias es como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Es un desborde de lenguaje, es la invención del lenguaje, ¿no? Es uno de los primeros escritores que realmente descubre esa fuerza del lenguaje en América Latina. Uno de los grandes escritores, es decir, uno de los primeros, uno de los más fuertes, ¿no? Es alguien que nos inventa como guatemaltecos a partir del lenguaje, ¿no? Que nos da una condición casi mitológica, ¿no? Por supuesto, si uno quiere empezar con Asturias, pues habría que empezar casi por lo primero, ¿no? Por Leyendas de Guatemala. Creo que es un libro de iniciación, casi de juventud, pero donde ya encontramos concentrado, digamos, toda una estética asturiana que va a atravesar todas sus obras hasta, qué sé yo, hasta los años 70, ¿no? Y luego yo creo que la referencia fundamental es Hombres de Maíz. Realmente creo que ha sido una de las novelas peores leídas en América Latina. Se le ha
Por ejemplo, ¿no? Cuando Seymour Menton viene a hacer la historia de la novela guatemalteca, es más o menos 1955, 56. Toda esta embestida de intelectuales que manda Estados Unidos luego de la liberación, y él escribe un libro muy acucioso sobre la novela guatemalteca. Por lo menos hay que agradecerles que leyó absolutamente todo, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pues, digamos, hasta los años 50 del pasado siglo. Y él verdaderamente desdeña a Hombres de Maíz, dice que es eso, pues, que es una novela que no se entiende, que no... Es un libro en realidad demasiado adelantado a su tiempo, un libro fundamental, ya que Mario Roberto hablaba del boom, digamos, para toda esa transformación del lenguaje que ocurre a partir de los años 60. El único que lo reconoce en algún momento es Vargas Llosa, que la pone como una de sus novelas de referencia. A García Márquez le gustaba más Leyendas de Guatemala, por poner un ejemplo. Y es una novela que pasa bastante desapercibida, digamos, para los demás escritores del mundo, ¿no? Y que nunca se le hace la justicia que se le tendría que hacer. Pero Luis, volvamos un momento a la embajada aceptada en 1966 en París. Eso fue muy criticado, eso le valió a Asturias pues muchos señalamientos, muchos ataques. ¿Cómo lo ve usted ahora a la vuelta del tiempo? Políticamente, Asturias siempre fue muy ingenuo, ¿no? Asturias era un escritor, digamos, un creador, jamás fue un intelectual, digamos, siempre que opinaba sobre política, era bastante errático, bastante contradictorio, era un hombre muy ingenuo. Él realmente creía tal vez que Méndez Montenegro era como retomar, digamos, el proceso revolucionario que había sido cooptado en el 54. Hay que recordar que era llamado el tercer gobierno de la revolución. Sí, era llamado el tercer gobierno de la revolución, y traía toda esa aura, ¿no? Y además toda una aura de normalización democrática en el país. Luego él, digamos, había estado muy golpeado luego del 54, digamos, vagando un poco de país en país sin encontrar realmente, digamos, una estabilidad. Eso posiblemente le permitía, digamos, una mínima estabilidad económica. Y luego está lo que mencionaba Mario Roberto, cada vez más sale a luz esto de que fue una directriz, digamos, del Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿no? Que Asturias sirviera además como puente en Francia para toda aquella gente que iba de paso hacia los países del este, ¿no? Detrás de la cortina. Entonces, Asturias tenía un poco la función así de documentarlos, de guiarlos, digamos, hasta el momento, pues no sé, digamos, si la versión tiene fundamentos así fuertes, pero cada vez más, digamos, resurge en la discusión, ¿no? Bueno, aparte de esto, usted puede encontrarlo en una entrevista exclusiva que Alejandra Álvarez le hizo a Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo menor de Miguel Ángel Asturias. Le habló desde Buenos Aires, Argentina, y esta la encuentra usted en nuestro especial en el www.emisorasunidas.com. Vamos a la pausa. Regresamos. En A Primera Hora estamos con dos escritores hablando sobre la figura de un gran escritor, el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Aquí en la cabina está con nosotros Mario Roberto Morales y también está con nosotros Luis Aceituno. Y les recordamos a nuestros oyentes que en www.emisorasunidas.com ustedes pueden escuchar una entrevista que nuestra colega Alejandra Álvarez le hizo a Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo del Nobel. Y tenemos comentarios de nuestros oyentes que se comunican por medio del 8970. Por ejemplo, Ricardo Hasse nos dice: también hay que recordar a Luis Alfredo Arango, que fue otro de los grandes escritores guatemaltecos. Y Oscar A nos pregunta: ¿podría hacerse algún comentario sobre la tesis doctoral de Miguel Ángel Asturias, de la que también se ha conversado y mucho? Acerca de ello creo que vale la pena conversar. Mario Roberto Morales, ¿qué puede usted decir de esa tesis que contenía aproximadamente 20 años, publicó Miguel Ángel Asturias y que ha sido tildada de racista? Esa tesis es el primer texto sociológico, pretendidamente sociológico de Guatemala. De hecho, se llama Sociología Guatemalteca, el problema del indio. Y naturalmente se inscribe en las teorías de la época acerca de las diferencias culturales, las cuales se explicaban no
por relativismo cultural, sino por diferencias raciales, incluso cromosómicas y de sangre. Todavía en nuestro medio se habla de que fulanito sacó el talento de su mamá porque lo trae en la sangre, ¿no? Ese criterio de las sangres era muy propio del positivismo de finales del siglo XIX, principios del XX. El relativismo cultural, todavía Levi Strauss no era conocido por sus trabajos desde un punto de vista ya del relativismo cultural, y entonces la gente se explicaba las diferencias culturales por la sangre. Asturias había ido a México, había conocido a José Vasconcelos, quien había escrito La raza cósmica, que fue como digamos, la Biblia de la política cultural de la Revolución Mexicana, enalteciendo un mestizaje feliz, ¿verdad? Un mestizaje feliz basado en la identidad nacional y en un estado de bienestar que le daba a la gente educación pública, servicios públicos, salud pública, y la gente se sentía mexicana independientemente de sus diferencias étnicas. Asturias viene a proponer eso también, y al igual que Sarmiento en Argentina, con su Facundo, no propone como Sarmiento, digamos, eliminar a los indios, sino como Sarmiento propone traer sangre nueva extranjera para tonificar la de los indios, no porque sean inferiores por ser indios, sino Asturias, su criterio es el indígena está debilitado físicamente por 400 años de sobreexplotación por los terratenientes. Asturias no dice el indio es inferior porque es indio y el europeo es superior porque es europeo, porque Asturias ya era ladino, no era criollo. Entonces no tenía esta conciencia criolla de inferiorización. Él dice el indio está sobreexplotado y eso ha tenido efectos en su crecimiento, en su talla, en su estatura y naturalmente en su desarrollo cerebral, ¿verdad? Pues son 4 siglos de no comer proteínas en la debida dosis. Entonces, la tesis de Asturias hay que tomarla con un criterio historicista y no juzgarla, digamos, retrospectivamente con criterios posmodernos políticamente correctos hacia atrás, ¿verdad? Es como las críticas feministas a Shakespeare o a Cervantes, ¿verdad? Diciendo que la Dulcinea es la objetualización del deseo masculino. Es una retroactividad improcedente. Lo mismo es el racismo endilgado a Asturias. Ahora, no quiero decir con esto que el libro no sea del todo racista. Lo es en la medida en que el positivismo, la teoría positivista, era racista porque era eurocéntrica. Venía de Europa y Europa nos ha visto siempre como los otros, como el otro, ¿no? Pero desgraciadamente no podemos inventar nuestra agua caliente. Toda nuestra literatura, toda nuestra cultura es una recreación de la cultura europea. O como diría Roberto Fernández Retamar, ¿no? Es una serie de apropiaciones creativas de la cultura europea. Luis Aceituno, la tesis de Asturias, ¿qué nos dice al respecto? Pues yo creo que hay poco que agregar después de lo que dice Mario Roberto. Ahora bien, digamos, no nos olvidemos que también Asturias intenta visibilizar un sector de la población que está absolutamente invisibilizado, pues, que no existe dentro de la historia nacional. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia que le encargan los liberales al principio a José Milla, digamos, la historia de Centroamérica, el indígena es algo que le causa verdaderamente problemas, no sabe dónde ponerlo. De repente empieza un poco la historia diciendo, bueno, hay algunas noticias, digamos, de que hubo algunas civilizaciones en esta parte del mundo que pudieron tener un mínimo de desarrollo, pero eso ya no tiene nada que ver con el presente. No tenemos ningún tipo de referentes que nos permita, digamos, decir que bueno, que los indígenas actuales son el resultado de esas civilizaciones. Luego, digamos, los liberales, por mucho que se hable de las reformas que hacen en el país, fue un retroceso bastante grande en ese sentido con respecto a los conservadores, con respecto a Carrera. Digamos, no nos olvidemos que Carrera hace una especie como de primera reforma agraria, le reparte tierras a las comunidades indígenas, les da títulos, y vienen los liberales y se los quitan, pues, o sea,
expropían tierras comunales y ese es el problema que tenemos hasta principios del siglo XXI, digamos, estos reclamos de tierras, de títulos, de propiedades, y desaparece una parte de la población que empieza a servir únicamente, digamos, como mano de obra casi gratuita. Puede ser una vuelta como a la encomienda, este tipo de... Ahora bien, volviendo al tema del aprecio de Guatemala hacia Asturias, vale la pena escuchar parte de esta entrevista que usted puede encontrar en nuestro sitio web con Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo menor de Miguel Ángel Asturias, en el que se refiere a sus restos. Actualmente, ustedes saben, están en París, y escuchamos ahora lo siguiente. Creo que todavía no están dadas las condiciones para que su cuerpo pueda volver a Guatemala, buscando, como te digo, un mojón de paz, un mojón de unión de los guatemaltecos. Bueno, lo que sugiere Miguel Ángel Asturias Amado es que no están dadas las condiciones para que los restos de su padre vuelvan al país. ¿Qué opina de esto, Mario Roberto Morales? Bueno, yo no diría tanto las condiciones. Yo diría que Asturias no quiso que lo enterraran aquí y que eso debe ser respetado. Igual Cardosa pidió que sus cenizas se esparcieran en el Cerro de la Jusco, en México, y no entiendo por qué trajeron parte de ellas a Guatemala, ¿no? Es una falta de respeto total. Y Asturias no quiso que lo enterraran aquí. Me parece que reclamar los restos, no sé, es una actitud fetichista de falso patriotismo, de falso nacionalismo, buscar eso, ¿no? Ahora, las condiciones, no sé a qué se refiere Miguel Ángel Asturias hijo cuando habla de las condiciones, porque es decir, condiciones democráticas aquí no las va a haber en muchísimo tiempo todavía, ¿no? Si a eso se refiere. Entonces, y no sé si cuando las haya... No lo descarta, de hecho, en la entrevista. Sí. Ajá, no sé si cuando las haya el criterio es suficiente como para traerlas, toda vez que Asturias no quería que sus restos estuvieran aquí. Conversamos de la relación de Asturias con Cardosa. ¿Qué nos puede decir al respecto, Luis Aceituno? Bueno, cuando nos referimos a Asturias... Sobre todo después del libro que escribió Cardosa, ¿verdad? Ajá. Nos estamos refiriendo a los dos fundadores de la literatura moderna en Guatemala, es decir, que le podemos aplicar el concepto de modernidad, de la búsqueda de la modernidad, que en realidad se encuentran realmente en París, debe ser 1921-22, tienen una relación muy intensa, hay una búsqueda común a ambos, hay una fascinación común sobre toda esta cuestión de las vanguardias que están resurgiendo con una fuerza inusitada luego de la Primera Guerra Mundial. Los dos, digamos, se tiran, digamos, a toda esta... Es más, digamos, el surrealismo es fundamental para Asturias. Y creo que Asturias, a pesar de todo, lo digiere mejor que Cardosa. Hay en Cardosa siempre un resabio, digamos, del modernismo dariano, hasta el final de sus días. Uno revisa su poesía y siempre hay algo, digamos, que nos lleva a este modernismo dariano, mientras que Asturias, digamos, tiene una visión mucho más rica, procesa, para mí, digamos, de mejor manera todas las búsquedas de las vanguardias, ¿no? Por otra parte, digamos, es también el nacimiento del latinoamericanismo en Francia, es decir, es un momento en donde se van a juntar una serie de intelectuales, de escritores latinoamericanos que van a ser fundamentales, digamos, para en el siglo XX, ¿no? Ellos están presentes, digamos, son uno de estos protagonistas, son protagonistas de esta discusión, pues como sienten, digamos, que hay afinidad. Las cosas, bueno, digamos, cuando está toda la crisis económica de los 30 y
y entra la crisis del café y todo esto, pues tanto Asturias como Cardosa tienen que regresar, tienen que dejar París, y allí empieza a haber como un distanciamiento, ¿no? Ahora bien, volviendo a ese tema, y ya que nos quedan apenas segundos en este bloque, en Casi Novela, que es el libro que escribe Cardosa sobre Miguel Ángel Asturias, o su relación con él, sugiere que el acercamiento con Rodrigo Asturias Amado, mejor conocido como Gaspar Ilom, era más entre el autor de Guatemala, Líneas de su mano, que el mismo Asturias. ¿Ustedes qué saben de eso? Mario Roberto Morales. Pues yo tengo entendido que Cardosa admiraba muchísimo, yo creo que desmedidamente, a Gaspar Ilom, ¿verdad? Tan es así que tiene una frase que dice, Rodrigo es el David de Miguel Ángel, ¿no? Y cuando yo visité a Cardosa en Coyoacán, en su casa, hablamos largamente 2 veces, en 2 ocasiones lo visité, y la primera pregunta que me hizo, me dijo: ¿usted cree que la literatura de Asturias está vigente? O sea, había una rivalidad literaria, ¿no? Porque, lo digo literaria porque a veces hay rivalidades entre escritores que no es una rivalidad literaria, es personal, por otras razones, pero entre ellos había una competencia, o por lo menos Cardosa sí lo miraba, ¿no? Y a raíz de que yo erróneamente le dije, maestro, yo creo que ya no está vigente, yo después me reproché ese juicio apresurado, y a raíz de eso volví a releer Asturias, y de eso salió esta edición crítica de los cuentos y leyendas que yo hice para Archivos de París, y releí la obra de Asturias en clave posmoderna, y creo que la obra sale airosa, ¿no? Pero Cardosa tenía esa competitividad con Asturias, y además admiraba mucho a Rodrigo Asturias por su militancia política, ¿verdad? Porque fue una cosa que a Cardosa siempre le molestó de él, no poderse involucrar en los hechos armados, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos para seguir conversando con nuestros invitados. Seguimos en A Primera Hora conversando con Mario Roberto Morales y con Luis Aceituno, escritores, y estamos conversando sobre Miguel Ángel Asturias. 40 años después de su fallecimiento, 40 años después, sí. Bueno, y le recordamos que tenemos una entrevista con Miguel Ángel Asturias Amado, su hijo, que nos habló desde Buenos Aires. Tenemos, por cierto, un audio que quisiera que escucharan nuestros invitados, cuando Alejandra Álvarez le pregunta si en algún momento limaron asperezas García Márquez y Asturias, así que adelante con ello. ¿A limar asperezas? Sí llegaron, o sea, cuando mi padre muere, yo recibo un pésame de García Márquez dedicado al maestro de las letras latinoamericanas, en la cual me dice que ha muerto el maestro de todos nosotros, el maestro de las letras. Sí. O sea, García Márquez tenía una gran admiración hacia mi padre. ¿Qué nos dicen al respecto? El maestro de todos nosotros, así lo describe Gabriel García Márquez en esta nota de pésame que le hace llegar a Miguel Ángel Asturias Amado. Mario Roberto Morales. Sí, yo creo que es certero el juicio. Sin Miguel Ángel Asturias no habría habido boom latinoamericano, no habría habido la región más transparente, no habría habido la Casa Verde, no habría habido 100 años de soledad, incluso me atrevo a decir Pedro Páramo, de Rulfo, ¿no? Y no sé, quizá Los Pasos Perdidos de Carpentier, aunque Carpentier era contemporáneo de Asturias, pero Asturias es como la bisagra que une toda la novela del realismo social, de La Vorágine, Don Segundo Sombra, El mundo es ancho y ajeno, etcétera, y lo que se habría de hacer a partir de los años 50 de Rayuela en adelante, ¿no? Es Asturias esa bisagra, y es un gran maestro latinoamericano, y porque es un escritor del mestizaje, es un escritor del mestizaje democrático, porque le da el mismo peso al componente indígena, al componente español y mestizo en sus textos surrealistas, ¿no? Como en el Pórtico de Leyendas de Guatemala, que bueno, no viene al caso citarlo ni leerlo, pero todo guatemalteco debería leer esas 5 o 6 páginas que son el Pórtico de Leyendas de Guatemala, porque es una síntesis estético-política, es una especie de manifiesto estético-político de nuestro mestizaje y del mestizaje latinoamericano. Entonces yo sí creo que él es el maestro de todos. El que lo reconoce también es Vargas Llosa.
¿verdad? El único que realmente se distanció de él fue Fuentes, ¿verdad? Fuentes era muy irónico con Asturias, y a mí Fuentes me lo dijo personalmente. Yo lo molestaba en México cuando lo veía por algún lado. Me acercaba a él y le hacía una reverencia y le decía, oh, gran sacerdote maya, ¿no? Pero burlonamente. Creo que Fuentes fue el más cruel, llegó a decirle que Asturias era un viejo chocho y envidioso, a raíz de su desliz de haber acusado a García Márquez de plagio. Bueno, aquí nos añade Luis Aceituno al respecto. Sí, luego, esto, digamos, viendo Asturias globalmente, ¿no? Pero en lo que nos concierne a nosotros, no hay que olvidar una búsqueda de Asturias muy importante. Asturias crea un discurso nacional, una manera de expresar Guatemala más allá de sus libros. Es decir, no hay que olvidar, Asturias es el creador de la radio moderna en Guatemala. Asturias es el creador de un lenguaje radiofónico, digamos, que no pudimos superar hasta finales del siglo XX. ¿Cómo narrar un radioperiódico en Guatemala? Es decir, es la forma que crea Asturias en los años 30, y era la manera, digamos, en que se narraban los radioperiódicos hasta los años 70, pues mismo 80. Digamos, es esa búsqueda de la transmisión de la poesía, o de crear un lenguaje con una sustancia poética para los medios de comunicación. Yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no? Es decir, oigan Chapinlandia, es decir, que es una creación de Asturias en un principio, digamos, todo ese lenguaje, toda esa cuestión de las inflexiones, de tener una fuerza, digamos, que siempre vinculado con el lenguaje, ¿eh? Y luego, Asturias es el creador de la primera cadena centroamericana de radios. Cuando él regresa a Guatemala en 1966 fue la última vez que vino. No, pero él estaba en Argentina, regresa, que se va de algún cargo diplomático en Argentina durante Arévalo, regresa a Guatemala como en el 49-50, están los juegos estos panamericanos que se celebran en Guatemala como 50, 51, no me acuerdo muy bien, cuando construían el Mateo Flores y todo esto, ¿no? Asturias logra unir todas las radios centroamericanas para transmitir estos juegos, ¿no? Mario Roberto Morales, usted lo conoció, ¿cómo lo recuerda? Lo recuerdo grande, barrigón y muy, muy amable. Yo lo vi primero dando una conferencia en la Universidad Rafael Andívar, y después lo visitamos un grupo de estudiantes en París cuando era embajador, y yo ya tenía intereses literarios personales, y le pregunté qué estaba escribiendo, y me contó que estaba escribiendo Maladrón. No me dijo que se iba a llamar Maladrón, me dijo, es una historia de unos españoles que se pierden en la selva, de unos conquistadores, y deciden quedarse a vivir con los indios. Se casan con nativas y evaden a sus compañeros cuando los andan buscando, ¿no? Después habría yo de leer mucho tiempo después Naufragios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, en donde esta crónica pues ilustra esa, digamos, transculturación al revés, o esa aculturación al revés de españoles asimilados a los indígenas, ¿no? Y hablamos bastante esa vez en la embajada. Yo lo que quería era conocer a Sartre, y me mandó a la Cupol y estuve en la Cupol, pero yo estaba tan desinformado políticamente que no me daba cuenta de que Sartre estaba en Praga solidarizándose con los estudiantes ante la invasión soviética a Praga, ¿verdad? Entonces yo andaba alucinado en la Sorbona viendo los muros de París, ¿verdad? Prohibido prohibir, la imaginación al poder, etcétera, y deslumbrado con Asturias buscando a Sartre. Así que lo esperé en vano como 4 horas. Y Asturias lo recuerdo así, con un vozarrón así profundo, alto, corpulento, ventrudo, ¿no? No sé, como ya lo había leído y lo admiraba mucho, sobre todo por el señor presidente en esa época de lector juvenil que yo transcurría, pues yo creo que hasta como una especie de imagen paterna resultó Asturias para mí en ese momento. Pues muchas gracias a Mario Roberto Morales y a Luis Aceituno por haber estado hoy aquí en la primera hora.
les recomiendo que consulten nuestra página de internet. Ahí hay un especial de los 40 años sin Asturias, como lo hemos titulado. Sin Asturias físicamente, por supuesto, porque sus letras tendrán que seguir, como ya lo han dicho los dos expertos hoy invitados. Salen airosas sus novelas, también sus poemas, también todo lo escrito después del análisis posmoderno, como ya lo han dicho ambos, y también la entrevista con Miguel Ángel Asturias Amado, que usted puede encontrar ahí, en la cual, bueno, entre otras cosas, quiero contarles que según el hijo de Miguel Ángel Asturias, fue él, o sea, su hijo, quien decidió que se quedara en París y no Asturias. Algo que queda para la polémica futura. Sí, así es, ya no lo creo. Sigan en sintonía de Emisoras Unidas y de Buenos Días Mundial.